Como estamos avanzados en la hora, voy a tratar de ir un poco más rápido. Eh, Vamos a hablar de las complicaciones agudas de la diabetes. Ustedes saben que las complicaciones agudas de la diabetes van desde la hiperglicemia simple, la cetoacidosis, el síndrome hiperosmolar no cetóxico y también la hipoglicemia. Esta es una presentación que preparó inicialmente y tiene algunas modificaciones la interna Catalina Araya que pasó conmigo hace unas semanas atrás. Doctor Fernández, ¿Sí? estamos a tiempo, ¿ah? Ah, perfecto. Estamos absolutamente dentro del tiempo. Muy bien. Bueno, la diabetes mellitus corresponde a un conjunto de alteraciones metabólicas que se manifiestan por hiperglicemia crónica y dentro de ellas tenemos dos tipos de diabetes, básicamente. Una que es por destrucción autoinmune de las células beta y que son los que llamamos diabéticos tipo 1 y son los que tienen tendencia entonces a la cetoacidosis y los otros que son el 85% o más que son los diabéticos tipo 2, cuya base fisiopatológica tiene que ver con la resistencia a la insulina inicial y después con una destrucción progresiva de las células beta en el tiempo. Quería plantearles dos casos clínicos. El primero, un hombre de 20 años que lo llevaron al servicio de urgencia con dolor abdominal, náuseas, vómitos, con poliuria, polidipsia, con compromiso de conciencia leve, que empezó un día antes y él tenía antecedente de una diabetes 2 años antes de debut y se quedó sin insulina 2 días antes del control en la urgencia. Llegó con una presión de 160-67, una taquicardia de 123 por minuto, una frecuencia respiratoria de 32 por minuto con 37 grados de temperatura. Y en el examen se veía un paciente somnoliento, con una respiración profunda, rápida, que es lo que llamamos respiración de Kussmaul, con olor a acetona, que es como un olor a manzana, y con un dolor a la palpación abdominal, pero sin signos de irritación peritoneal. Y en los exámenes tenía una glicemia de 450, un pH de 7,2, un bicarbonato de 12 equivalente, una leucocitosis de 18.500, un sodio de 128, un potasio de 5,2, y una uremia de 32 con una CREA que estaba un poco aumentada de 1,7 y tenía cetona en plasma 3 cruces. El otro paciente que quería compartir con usted, un hombre de 72 años trasladado desde un hogar de ancianos por un compromiso cualitativo del estado general que fue progresivo a lo largo de los últimos 3 días. El paciente es hipertenso y tuvo un accidente vascular 3 años atrás, y eso lo llevó a tener un deterioro progresivo con compromiso del habla, estaba ya confinado en una silla de ruedas y además un trastorno esquizoafectivo y estaba con clozapina en el último tiempo. En la evaluación inicial estaba desorientado en tiempo y espacio, estaba febril, 38 grados, con una presión normal, una frecuencia cardíaca que mostraba una taquicardia, una frecuencia respiratoria de 32 por minuto, y tenía una glicemia de 950 al ingreso con un sodio de 127, una uremia de 59 y una CREA de 2,3, con una osmolaridad plasmática de 338. Había leucocitos y bacterias en la orina con nitritos positivos, pero no habían cetonas ni en sangre ni en orina. La cetocidosis diabética, se habla de que hay una incidencia de 4,6 a 8 casos por 1.000 personas diabéticas al año. La mortalidad está en torno al 3 a 5%. En el último tiempo ha disminuido esa mortalidad llegando alrededor del 1%. Y por otra parte, el síndrome hiperosmolar tiene una prevalencia de menos de 1 por 1.000 pacientes diabéticos al año, con una mortalidad estimada en 11%, pero que puede ser tan alta como el 30 o el 50% en pacientes más añosos. La realidad nuestra de los últimos años es que nosotros hemos tenido 12.000 más o menos egresos al año en el hospital que bajaron en los años de pandemia. Y cuando vemos los egresos por cetoacidosis diabética, vemos que la cetoacidosis diabética ha ido aumentando en el tiempo. En 2017 tenía 22 pacientes, 36 en 2018, 30 en 2019, y con la pandemia se duplicó a 57 egresos por cetoacidosis. Y en lo que llevábamos del 2021 ya llevábamos 41 casos.
Mientras tanto, los egresos por síndrome hipohormonal no cetóxico no alcanzaban a 2 al año. Esto obviamente puede tener un subregistro porque no hacen los cálculos de rutina ni ponen los valores de rutina. Yo creo que eso está subestimado. En cuanto a las hipoglicemias en el hospital, vemos que los ingresos han ido disminuyendo a lo largo del tiempo y que con la pandemia la cantidad de pacientes hospitalizados por hipoglicemia claramente fue bajo 60-70 pacientes años. La cetocidosis diabética es un trastorno metabólico grave que tiene tres ejes. Uno, la hiperglicemia, el segundo, la acidosis y el tercero, la presencia de cetona. Se produce por un déficit agudo y significativo de insulina y con un aumento entonces asociado de todas las hormonas de contrarregulación y se ve desencadenado fuertemente o principalmente por infecciones, tratamiento inadecuado, por debut y también podrían ser por transgresiones alimentarias. El cuadro clínico típico es una polidipsia, poliuria con polifagia, con náuseas, con vómitos, con deshidratación, con dolor abdominal, con respiración acidótica y con grados variables de compromiso de conciencia. En Estados Unidos, por ejemplo, la causa de la nueva diagnóstico de diabetes o debut de diabetes tipo 1 alcanzaba el 17%, la omisión de dosis de insulina el 41%, las infecciones el 28% y otras enfermedades médicas alrededor del 10% y desconocidas eran solamente un 4%. En la patogénesis, entonces, hay una deficiencia de insulina y una resistencia a la insulina que están determinadas por la glucotoxicidad que se produce sobre la célula beta, se produce una falla en la célula beta o también omisión de dosis de insulina, y en la resistencia a la insulina se ve agravada por las hormonas de contrarregulación, por la misma presencia de acidosis metabólica, por el aumento de la tonicidad plasmática y también por los mediadores de inflamación que aumentan en estos pacientes. Vemos entonces que hay una deficiencia absoluta o relativa de insulina, aumentan las hormonas de contrarregulación, esto lleva a que disminuye el consumo periférico de glucosa, hay un aumento de la producción de glucosa, hay un aumento de la destrucción de glucógeno, la glicogenólisis, eso favorece la hiperglicemia, y esta hiperglicemia favorece por un lado la glucosuria, la diuresis osmótica, hay entonces una poliuria que lleva a pérdidas de electrolitos y a deshidratación. Y por otro lado, aumenta la osmolaridad extracelular, hace que haya deshidratación intracelular y se produce entonces un aumento del compartimiento extracelular. Pero por otro lado, se produce también por acción de las hormonas de contrarregulación un aumento de la lipólisis, disminución de la lipogénesis, esto lleva a aumento de los ácidos grasos libres, y el aumento de los ácidos grasos libres hace que el hígado entonces favorezca la producción de cuerpos cetónicos. Esto lleva a la hipercetonemia, a la cetonuria y a la acidosis metabólica finalmente. Entonces, para que haya una cetocidosis diabética, uno ve que tienen que haber glicemia sobre 250, en general 250-300, un pH menor de 7,3, presencia de cetona en forma importante en orina y en sangre, y un anion gap que está elevado con un bicarbonato, entonces que habitualmente está disminuido. La clasificación es de leve, moderado y severo. Las leves tienen pH entre 7,25 y 7,3, con bicarbonato entre 15 y 18, con cetonas positivas y no hay compromiso de sensorio habitualmente. Las moderadas, por su lado, tienen glicemias que son mayores a 250, el pH está entre 7 y 7,24, el bicarbonato entre 10 y 14, que es lo que nosotros usamos habitualmente para clasificar la cetocidosis. Las cetonas son positivas y hay un estado de letargia en estos pacientes. La severa, por su parte, ya tiene pH menor de 7, tiene bicarbonato menor de 10, las cetonas son positivas, y como hay también aumento de la osmolaridad, hay deshidratación, ya hay compromiso del sensorio en grados variables, y en los grados más severos puede llevar al coma. Los factores de mal pronóstico de la cetocidosis en la edad mayor de 65 años, la presencia de hipotensión y la alteración de conciencia. Esos son pacientes que uno tiene que tener una precaución mayor.
¿Qué le pedimos a los pacientes cuando llegan con una cetoacidosis o cuando sospechamos una cetoacidosis en el contexto de hiperglicemia? Si tenemos disponible, le hacemos inmediatamente en la urgencia la cetona en orina, con las cintas reactivas, ¿cierto? Que el Combutest que conocen ustedes, o también se pueden haber cetonas en sangre, con las máquinas de Abbott, uno puede medir beta hidroxibutirato en sangre. Eso uno podría hacerlo en el mismo box, incluso los pacientes diabéticos tipo 1 debiesen tener cintas de cetona en orina, y en algún momento nosotros tuvimos, cuando teníamos la licitación de Abbott, tuvimos la medición de beta hidroxibutirato en sangre, que es igual que la glicemia capilar, pero se mide en cetona. Una vez hecho esto, uno le pide gases venosos, no son necesarios los gases arteriales, la diferencia es muy pequeña entre gases venosos y arteriales, y en cambio el dolor y las complicaciones son muchísimo mayores con los gases arteriales. Le pedimos un perfil hematológico, una glicemia, unos electrolitos, un BUN, una creatinina, y es cuestionable o no si pedir fósforo o magnesio, pero yo diría que los 4 primeros son imprescindibles. Las cetonas las pedimos en orina y en sangre, pedimos una orina completa y tomamos todos los cultivos que sean necesarios, cultivos de sangre, cultivos de orina, y si hay sospecha de foco pulmonar, esputo también. Y como estos pacientes se pueden descompensar por otros factores estresantes como infartos, frente a la más mínima sospecha pedir enzimas cardíacas y un electrocardiograma. Yo creo que el electrocardiograma deberíamos pedírselo a todos los pacientes, porque además nos orientan si es que hay patología o sospecha de alteración del potasio. La hiponatremia es común en los pacientes que tienen descompensación de la diabetes, y esto se debe a un traspaso de agua desde el intra al extracelular. Esto lleva a una disminución del sodio y a su vez el aumento de la glicemia plasmática hace que se produzca una disminución del sodio. Entonces uno tendría que hacer un cálculo del sodio corregido, y esto se hace multiplicando 1,6 por cada 100 sobre 100 de glicemia sobre 100. Lo otro que sabemos es que hay una hipocalemia habitualmente en los pacientes, y esta hipocalemia se debe a salida del potasio desde el intra al extracelular, y también dado por la osmolaridad que está aumentada, pero también dada por la acidosis. Y para compensar entonces se produce este flujo que hace que uno meta protones y saque potasio. Y también recordar que la insulina regula la bomba sodio-potasio, entonces cuando hay déficit de insulina se desregula esta bomba, y eso hace que salga más potasio al extracelular. Recordemos entonces que los test de cetona en orina son una reacción de nitroprusiato que mide el acetoacetato, pero no mide el beta-hidroxibutirato, que es lo que en mayor cantidad y más precozmente se eleva. Por otro lado, las cintas de cetona en orina son operador dependiente, entonces pacientes que tienen pacientes y médicos que tienen algún grado de daltonismo también se puede confundir en los niveles de cetona en orina. Lo ideal sería tener los test de cetona en sangre capilar que miden beta-hidroxibutirato y que además nos permiten ir monitorizando cómo va la evolución del tratamiento de la cetoacidosis. Esta es la guía chilena del manejo de la cetoacidosis, que sale en la guía MinSal del año 2013, y lo que nos dice esta guía es que uno debería iniciar en todos los pacientes rápidamente un bolo de hidratación, que es lo primero, 1 litro o 2 litros en las 2 primeras horas, y después, según un monitoreo hemodinámico, ir aumentando, continuando con el aporte de volumen alrededor de 250 ml hora las primeras 2 horas, y después ya bajarlo a 80 o 100 ml hora. La insulina nosotros la usamos por bomba de infusión, generalmente le ponemos un bolo endovenoso inicial de 0,1 unidades por kilo de peso, eso varía entre 5 y 10 unidades endovenoso, y después usamos una infusión que nosotros la usamos estándar habitualmente, que son 6 unidades por hora. Y si la glicemia no cae más de 50 o 70, aumentamos la infusión o le ponemos un nuevo bolo. Y una vez que la glicemia baja a cercano a los 200,
lo que nosotros debiésemos hacer es cambiar el suero fisiológico por un suero glucosado, para poder mantener el aporte de glucosa y poder hacer que el paciente salga de la cetocidosis. Paralelamente debemos medir el potasio. Y si el potasio está bajo, debemos dar aporte de potasio. Si el potasio está mayor de 5,2, no debemos aportar potasio inicialmente, sino que hidratar al paciente y más o menos a las 2 horas volver a medir el potasio y de ahí empezar el aporte de potasio, que son 20 a 30 miliequivalentes de potasio por cada litro. 2 o 3 ampollas por cada litro de suero fisiológico. Es bueno no ponerlo en el mismo suero de la hidratación, sino ponerlo en una I, ponerlo en forma paralela a la otra hidratación, porque se nos podría pasar muy rápido la carga de potasio y poder tener problemas de arritmia. Como ven, el bicarbonato no es de primera línea, no hay demostraciones que el bicarbonato mejore la sobrevida de los pacientes y solo está destinado a usarse cuando el pH baja de 6,9, porque en esos pH sí se puede producir compromiso hemodinámico severo del paciente y ahí uno debiese corregirlo. Tener la precaución que cuando uno corrige con bicarbonato en estos pacientes, la hipocalemia se agrava. Entonces, el esquema americano habla más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia, y si ustedes ven, el esquema pone en conjunto lo que es la cetocidosis con lo que es el síndrome hiperosmolar, porque lo que sabemos es que las complicaciones agudas de la diabetes son un continuo que va desde la cetocidosis hasta el síndrome hiperosmolar. Aquí en forma detallada, entonces, la primera hora pasamos 1000 cc de suero fisiológico, después pasamos 1000 cc cada 2 o 3 horas, y cuando la glicemia baja en torno a los 200, pasamos una solución de glucosa al 5%. Y empezamos con insulina endovenosa. Yo les sugiero diluir 100 unidades en 100 de suero fisiológico y pasarlo más o menos a 6 unidades hora y después ir titulando las dosis. Y cuando las glicemias bajan de 200, uno baja y va titulando la dosis de insulina. Es importante no suspender la insulina hasta que no mejore la cetosis, porque la forma de corregir la cetosis es haciendo que el organismo ocupe glucosa. Si no aportamos glucosa, no va a mejorar la cetosis. Entonces, uno de los errores que uno comete habitualmente es que baja la glicemia y suspende la bomba de insulina. Y eso no hay que hacerlo. Se lo recalco, porque si baja la glicemia, aumentemos el aporte de glucosa y por otro lado disminuyamos un poco la infusión de la insulina. Bueno, cuando la glicemia no cae en las primeras horas más del 10%, uno podría repetir un bolo endovenoso. Cuando hablamos de que se corrigió la cetoacidosis, cuando el bicarbonato sube de 18. Y cuando el bicarbonato está sobre 18, entonces nosotros tenemos que traslapar la insulina endovenosa a insulina subcutánea, y lo que hacemos habitualmente es que traslapamos a insulina lenta. Nosotros usamos análogos, generalmente Lantus, más insulina ultra rápida precomida. Antes de suspender la insulina, debemos pasarle el bolo de insulina subcutánea y debemos ponerle la insulina lenta. Bueno, 1 o 2 horas antes de haber suspendido la bomba, porque si no, el paciente, cuando uno corta la infusión endovenosa, el paciente se queda sin insulina y va a volver a caer en cetocitosis. La reposición de electrolitos, entonces, siempre hay que considerar que cuando el potasio está menos de 3,3, uno debería primero corregir el potasio antes de agregar la insulina, porque cuando uno agrega la insulina, se produce un flujo de potasio al intracelular que puede agravar la hipocalemia y producir arritmia. Cuando el potasio está entre 3,3 y 5,2, nosotros lo que hacemos es que usamos 20 a 40 miliequivalentes por litro y lo vamos manteniendo.
solo corregir la cetoacidosis con bicarbonato cuando el pH es menos de 6,9, y el fósforo en general nosotros no lo medimos. Si por alguna razón lo hubiesen medido y el fósforo está menos de 1, uno podría usar 20 a 30 miliequivalentes de fosfato de potasio, fijándonos o teniendo la precaución de que no se produzca compromiso del calcio. Entonces, siempre en los pacientes con cetoacidosis, primero hay que reponer los líquidos, fijarse que el potasio no esté bajo, reponer las pérdidas de potasio y comenzar la bomba de insulina con el bolo inicial de insulina, que es entre 0,1 a 0,14 unidades por kilo de peso. Siempre recordar que hay que detectar y tratar los factores precipitantes de la cetoacidosis. Y cuando uno corrige ya la cetoacidosis y el bicarbonato sube de 18, hacemos el traslape entonces a los análogos de insulina lentos más precomida, de insulina rápida. El síndrome hiperomolar, antes llamado coma hiperomolar, ahora se llama síndrome hiperglicémico hiperomolar no cetósico. Se manifiesta por una glicemia elevada, por una hiperosmolaridad plasmática, generalmente sobre 320, por grados variables de deshidratación, por insuficiencia renal, y se produce entonces porque hay una secreción residual de insulina que no es capaz de mantener la glicemia en rango adecuado, pero sí es capaz de inhibir la lipólisis y evitar la cetogénesis. Los factores desencadenantes los vamos a revisar en detalle más adelante, pero son principalmente las infecciones, eventos estresantes, diuréticos, algunas otras drogas, y a diferencia de la cetoacidosis, el compromiso es un compromiso que es más insidioso a lo largo de días, no de horas como la cetoacidosis. También hay poliuria, polidipsia, baja de peso, compromiso relativo de conciencia, grados variables de deshidratación e hipotensión. Generalmente tienen glicemia sobre 600, osmolaridad sobre 320 y el pH no está comprometido. Esta es la fórmula con la que calculamos la osmolaridad, y generalmente nosotros nos fijamos más en la tonicidad, que tiene que ver con la natremia y con la glicemia, porque la uremia no difunde, entonces no influye mayormente, ¿eh? Lo que más nos produce compromiso de conciencia entonces tiene que ver con la glicemia y la natremia. Y siempre recordar que uno puede tener valores pseudo normales de natremia, pero cuando uno lo ajusta, te da valores de hipernatremia. El manejo es similar al de la cetoacidosis, siempre la hidratación. Si hay sodio que esté normal o elevado, nosotros preferimos usar soluciones al 0,45, partir con 1000 cc a lo largo de una hora, y después la hora siguiente a 500 ml cada 4 a 6 horas, y después bajamos a 250 ml o ya bajamos a 100 ml. Si las glicemias bajan de 200, lo trasladamos a glucosa al 5% y lo mantenemos a infusiones alrededor de 100 ml hora. Siempre tenemos que tener presente que el potasio hay que corregirlo primero, sobre todo cuando el potasio está menos de 3,3. Las dosis de insulina, habitualmente nosotros usamos insulina endovenosa, un bolo de 4 a 8 unidades y una perfusión continua, que dependiendo de los valores de glicemia, nosotros usamos 6 unidades hora en forma habitual. Aquí hablan de 2 a 4 unidades hora y se van modificando de acuerdo a cómo va bajando la glicemia. Cuando la glicemia se va acercando a 200, nosotros disminuimos la velocidad de infusión. Es importante no acelerar este proceso de baja de glicemia, porque lo importante es ir corrigiéndolo lento para no tener complicaciones del sistema nervioso central. Siempre que tenemos un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, hay que buscar los factores desencadenantes y tratarlos. Estos factores desencadenantes van desde medicamentos, ¿cierto? Los glucocorticoides, ahora con la pandemia y el tratamiento entonces del COVID, que usan dexametasona en los pacientes con compromiso respiratorio. Se nos han producido hartas descompensaciones de este tipo, los diuréticos, los beta bloqueadores, los inmunosupresores, la onlazapina, como era el caso del caso clínico que habíamos presentado,
los procedimientos terapéuticos, la peritoneodiálisis, recordar que la peritoneodiálisis usa glucosa. La hemodiálisis también puede compensar a los pacientes, pero principalmente las cirugías que produzcan estrés o la nutrición parenteral e enteral también pueden ser factores descompensantes. Las enfermedades crónicas, la drogadicción en el último tiempo también ha sido un factor que puede agravar esto, y las patologías agudas, las infecciones son las que más nos producen problemas de este tipo. Tenemos que recordar que dentro de las manifestaciones de las síndrome hiperosmolar están las del compromiso de conciencia, convulsiones, y también pueden simular accidentes vasculares. Pero hay que tener cuidado que los accidentes vasculares a su vez también pueden producir síndrome hiperosmolar. Entonces, frente al grado de compromiso de conciencia, convulsiones, yo creo que es importante hacer de rutina un escáner cerebral. Cuando comparamos la cetocidosis con el hiperosmolar, la cetocidosis de inicio brusco, el síndrome hiperosmolar es de inicio insidioso, hay poliuria, polidipsia en los dos, hay grados de compromiso conciencia variable en la cetocidosis, sobre todo en la cetocidosis severa, y en el síndrome hiperosmolar el compromiso conciencia es progresivo hasta que pueda llevar al coma. Los grados de deshidratación son variables en la cetocidosis, pero habitualmente son severos en el síndrome hiperosmolar. Los dos pueden haber hipotensión, y en la cetocidosis hay dolor abdominal, hay náusea, hay vómito, hay respiración acidótica o respiración de Kussmaul. Aquí tenemos qué es lo que se ve en los exámenes de laboratorio, que las glicemias son mayores en el hiperosmolar, que no hay compromiso habitualmente no hay compromiso del pH ni del bicarbonato, pero tenemos que recordar que los grados de deshidratación, las infecciones pueden producir acidosis láctica, y uno podría confundir una acidosis láctica con un síndrome de cetocidosis, pero generalmente tienen cetonas más bajas que la cetocidosis, los síndromes hiperosmolares. Entonces, las cetonas son más altas en la cetocidosis, más baja o una cruz solamente en el hiperosmolar. La osmolaridad puede estar comprometida en los dos, siendo osmolaridades muchísimo mayores en el hiperosmolar. El anion gap generalmente está elevado en la cetocidosis, y pudiese estar elevado dependiendo si se acompaña o no de otros compromisos como el shock séptico o la acidosis láctica. Y los grados de conciencia también pueden ser variables en los dos. Quiero recordar entonces que cuando hay deshidratación severa uno debería usar solución salina habitual, o usar, cuando hay compromiso hemodinámico, usar coloide. Generalmente el manejo de la insulina es similar en los dos cuadros, y siempre cuando el potasio está bajo, primero hay que corregir el potasio. Ahora un par de palabras de la hipoglicemia. Las hipoglicemias son cualquier episodio acompañado de una concentración baja de glucosa en el plasma, que puede ser con o sin síntomas, y estas bajas de glucosa exponen a un daño generalmente neurológico al paciente, pero también puede haber un daño producto de arritmias que pueden llevar a muerte súbita. La definición bioquímica se corresponde a glicemias bajo 70, y esto está determinado porque el límite inferior de la glicemia poabsortiva, porque el umbral de la activación de la respuesta contrarreguladora, y porque es el límite superior entonces de la glicemia que reduce la respuesta contrarreguladora en caso de hipoglicemia. Se clasifica en no grave, que el paciente la resuelve por sí solo, o grave cuando requieren ayuda de otra persona, y las no graves se dividen a su vez en hipoglicemia documentada sintomática, que tiene síntomas con glicemia menor de 70, hipoglicemia sintomática probable, que tiene síntomas pero el paciente no ha determinado la glucosa, que tiene hipoglicemia asintomática, no tiene síntomas y que tiene una glucosa menor de 70, o hipoglucemia relativa, que son esos pacientes que están acostumbrados a tener glicemia muy alta y que con glicemia de 80 o 90 pueden tener síntomas de hipoglicemia. La ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, lo divide en tres los niveles de glicemia. Cuando la glicemia es menos de 70 o más de 54, habla de nivel 1, nivel 2 cuando la glicemia es menos de 54, y nivel 3
es cuando hay compromiso de conciencia que requieren asistencia por parte del paciente. Los síntomas de la hipoglicemia se dividen en neurogénicos, y ahí están los adrenérgicos y colinérgicos, y tenemos pacientes con palpitaciones, temblor, intranquilidad, ansiedad, hambre, sudoración, presencia de parestesia. Y esta hambre es un hambre un poco extraña porque es un hambre con náusea. Y tenemos también síntomas que se deben a neuroglucopenia, que se produce un deterioro cognitivo del paciente, y hay cambios en el comportamiento, cambios que pueden ser muy sutiles, desde irritabilidad hasta dificultad para hablar, problemas visuales, problemas motores también podrían haber. También pueden haber convulsiones, hasta compromisos de conciencia variable y llegando al coma o incluso la muerte cuando las neuroglucopenias son muy prolongadas. Las causas de hipoglicemia siempre tenemos que pensar en esta tríada que tiene que ver con el ejercicio, con el tratamiento y con la ingesta de hidratos de carbono. Entonces, si uno retrasa o omite una comida en el contexto de haberse puesto insulina o usar sulfonilureas, por ejemplo, recordar que el alcohol también favorece la hipoglicemia porque disminuye la neuroglucogénesis hepática, el ejercicio intenso, también favorece que el músculo abra los canales de glucosa y se entre glucosa al músculo, y por lo tanto disminuye la glicemia plasmática cuando usan dosis equivocadas de hipoglicemiantes o incluso de insulina. Y también hay que pensar en factores que pueden prolongar la vida media de los hipoglicemiantes o de la insulina, por ejemplo, la nefropatía. ¿Qué hacemos frente a una hipoglicemia? Bueno, si la glicemia es menos de 70 y el paciente está inconsciente, nosotros lo que debemos hacer, si es que estamos en un ambiente extrahospitalario, nosotros le decimos que a los pacientes que el familiar tiene que ponerle glucagón, una ampolla intramuscular o subcutánea, y llamar al SAMU. Si el paciente está en el ámbito intrahospitalario y tiene vía venosa permeable, nosotros debiésemos aportarle glucosa al 30%. 30 cc al 30% o 20 cc al 50%, después lo mantenemos con una glucosa al 5%. Cuando recupera la conciencia, tenemos que prevenir un nuevo episodio, entonces les damos 15 hidratos de carbono de absorción lenta. Cuando el paciente puede ingerir, habitualmente nosotros usamos la regla del 15. 15 gramos de glucosa, que son 3 cucharadas de azúcar en un vaso de agua, esperamos 15 minutos, y si a los 15 minutos sigue bajo 70, repetimos los 15 gramos. Si a los 15 minutos está sobre 70, le damos 15 gramos de hidratos de carbono de absorción lenta para prevenir una nueva hipoglicemia. Eso es lo que usamos nosotros como regla. Las guías chilenas hablan de usar 20 gramos de glucosa y se espera que haya un aumento de 45 a 65 miligramos por decilitro en la glicemia. Y en la hipoglicemia severa, las guías chilenas hablan de usar glucagón, igual que nosotros, y usar glucosa al 10 o al 30 a dosis de 200 a 500 miligramos por kilo. Se habla de reversión cuando la glicemia ya está más de 100. Y siempre hay que buscar, igual que en las otras patologías, los factores desencadenantes y ajustar el tratamiento. Cuando hospitalizamos a un paciente que tiene hipoglicemia, en toda hipoglicemia en un paciente que no sea diabético, siempre hay que hospitalizar. Hipoglicemia severa en paciente con insuficiencia renal, también hay que hospitalizarlo. Hipoglicemia en contexto de uso de sulfonilurea, también hay que hospitalizarlo y monitorizarlo por al menos 2 a 3 veces la vida media del producto que esté consumiendo. Por ejemplo, en el caso de la glibenclamida, uno debería tenerlo hospitalizado por 2 a 3 días. Cuando haya compromiso del sistema nervioso central que no se recupera después de haber recuperado la glicemia, también hay que hospitalizarlo y estudiar si hay complicaciones de otro tipo. Cuando hay hipoglicemias que no responden al tratamiento habitual. Y esto es relativo, pero yo diría que si un paciente ha recibido una sobredosis de insulina lenta y está con hipoglicemia, yo creo que es mejor hospitalizarlo, sobre todo con las ultralentas, porque podría demorar un día todavía en subir la glicemia. Recordar que los diabéticos tipo 1
y también los tipo 2 que usan mucho tiempo insulina empiezan a perder los mecanismos de compensación de la glicemia y además empiezan a disminuir la respuesta contrarreguladora y eso puede hacer que los pacientes tengan hipoglicemia sin tener síntomas. Y incluso hay pacientes que tienen hipoglicemia de 40, 50 y no tienen ningún tipo de síntomas y rápidamente, cuando baja de 45, 40, hacen compromiso de conciencia y pueden tener accidentes. Eso es con respecto a las complicaciones agudas de la diabetes. No hicimos énfasis ahora en el manejo de la glicemia en el paciente hospitalizado, porque el foco estaba puesto en el manejo de las complicaciones en la urgencia, pero en otro momento podemos hablar de cómo manejar la glicemia en el paciente hospitalizado. Eso es, pues muchas gracias. Gracias, doctor Fernando. ¿Preguntas? En el hospital, en el servicio de urgencia o en la región, tenemos protocolos para el manejo de la hiperglicemia en el servicio de urgencia. La verdad es que el hospital no tiene establecido un protocolo y ocupamos la guía MinSal. La guía MinSal están asequibles en la red. Ahora la doctora Iduya me pidió que después de esta presentación les pasáramos estos protocolos para que lo pongan ya con las normas de calidad y pongan estos 3 protocolos más el de manejo de la hiperglicemia del paciente hospitalizado. Y de lo que la experiencia, digamos, del manejo que tenemos actualmente, ¿cuáles serían las principales recomendaciones o eventualmente cuáles serían algunos errores que se podían haber, se presentan con frecuencia en el manejo? Yo diría que en el manejo de la cetoacidosis y en el manejo del hiperosmolar, uno de los problemas más frecuentes tiene que ver con el manejo del potasio. El potasio es nuestro gran error porque no se mide en forma seriada, se espera demasiado tiempo entre control y control y muchos pacientes presentan hipocalemia. Hemos tenido suerte que no han habido arritmias severas, pero hay que recordar que la hipocalemia puede producir arritmias con prolongación de QT. Eso por una parte. El otro problema que tenemos en los pacientes con cuadros de hiperglicemia es el afán de los médicos de bajar muy rápido la glicemia. Y la verdad es que lo que más nos importa es resolver la cetosis. Entonces, no es tan importante bajar la glicemia como resolver la cetosis en la cetoacidosis. Y en los hiperosmolares también se esfuerzan mucho por bajar muy rápido la glicemia y eso, como hay flujo desde el intra al extracelular, uno podría tener complicaciones de edema cerebral, sobre todo en los niños. Entonces hay que tener cuidado porque una de las complicaciones en la cetoacidosis, los viejitos como que aguantan más porque tienen más atrofia cerebral, pero también uno podría tener esa complicación. El tercer punto que tenemos de problema es el traslape desde la insulina en infusión a la insulina subcutánea o basal bolo, porque le suspenden la infusión y lo dejan sin infusión al paciente. Y en ese periodo vuelven a hacer hiperglicemia y vuelven a hacer cetosis rápidamente en los pacientes. Entonces hay que recordar que para hacer el traslape, 2 horas antes uno debería poner al menos la insulina lenta y 1 hora antes debería poner la insulina subcutánea de acción rápida. Y el último punto tiene que ver con que muchas veces los pacientes no corrigen la acidosis, sí corrigen la acetona, pero no la acidosis, porque le ponen tanto suero y empiezan a hacer acidosis hiperclorémica. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Muchas acidosis no corrigen porque hacen acidosis hiperclorémica. Gracias. Ahora, la cetoacidosis y los hiperosmolares yo creo que
hay que hospitalizarlo en unidades de intermedio o UCI. Bueno, la cetocidosis leve uno podría resolverla en urgencia, pero siempre y cuando el médico tenga experiencia. Si no, hay que tenerlo en una unidad de cuidado medio donde tenga más vigilancia de enfermería, porque hay que ir tomándole frecuentemente esta glicemia. Y se podría manejar la cetocidosis leve con esquemas de insulina de acción ultra rápida. Hay un trabajo bien bonito de un Pierre en que compara en estos pacientes insulina subcutánea cada 2 horas, ultra rápida, versus la infusión, y tienen la misma respuesta. ¿Preguntas? Si no hay más preguntas. Yo quería Muchas comentar gracias. respecto a lo de la doctora Carmona, que fue una revisión muy, muy buena, increíble. Es comentar algo que ya habíamos hablado con la doctora Carmona con respecto a los opiáceos. Los opiáceos también son un factor que puede producir insuficiencia suprarrenal y que ahora han habido más reportes en el último tiempo. Y en las poblaciones, sobre todo la americana, ha habido un sobreuso de opiáceos, sobre todo el tramal. Y nosotros aquí en Punta Arenas también en el último tiempo hemos visto que el tramal se está ocupando más de la cuenta. Entonces, yo dentro de las drogas también interrogaría a los pacientes frente a la sospecha si usan este tipo de medicamentos. ¿Y eso está relacionado con la sobredosificación? Con el uso crónico, en distintas dosis. El uso crónico. Aún en dosis habituales. En dosis habituales, aún en dosis habituales, sí. Nosotros tuvimos un paciente y tuvimos otro paciente que hizo hipogonadismo producto de esto. Y hemos tenido otro con hipogonadismo por marihuana, que también... Sí, eso iba a decir, no me escuchaba. La marihuana también, y pueden hacer como compromiso de varias series, o sea, de varias ejes. ¿Tenemos preguntas? Bien. Muchas gracias, doctora Carmona, muchas gracias, doctor Fernández. Las presentaciones van a ser muy útiles para el tratamiento de nuestros pacientes. Así que muchas gracias por la participación y la colaboración. Gracias, gracias a todos. Estén muy bien. Igual, nos vemos el próximo jueves con la continuación del curso. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.